¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Empieza en Casa y hoy vamos a tener un buen programa, así es que quédate con nosotros aquí en Empieza en Casa. ¿Qué tal? Bienvenidos y bueno, pues hoy está un invitadazo de lujo, el tío Emma, ¿verdad? El abogado de todas las familias aquí en Aguascalientes, ¿verdad, tío Emma? Bienvenido. Gracias, con el gusto de nuevamente acompañarlos aquí en su nueva lección de chisme aprendizaje. Vamos a aprender cosas nuevas de derecho familiar. Sí, definitivamente yo creo que con el chisme se aprende más que de repente en una clase o les invitamos a una conferencia legal de la familia. Ay, qué huevo nos va a dar. Pero con usted aprendemos bien suave de justamente cómo prepararnos en este caso. Y el día de hoy, pues vamos a ver todos estos problemas que normalmente se llevan a cabo entre papá, mamá y el estira y el afloja, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver algo diferente, que es este problema entre hermanos y con las demás familias, de cómo se da esta problemática y que con los que nos están viendo, pues nos podamos preparar ahí en casita, que aprendamos de las experiencias de los demás. Siempre decimos, hay que aprender en cabeza ajena, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, ¿cómo puede ser esta sinergia? ¿Hay problemas en real entre hermanos? ¿Podría pasar eso acaso? Sí, fíjate que es más común estadísticamente hablando de que, o en la comunidad entre nosotros, que veamos que los problemas son entre papi y mami, o sea, entre dos personas que se pelean. Entonces, quiero suponer que esa es la excelencia que tenemos nosotros para conocer el tipo de asuntos, o la excelencia de los asuntos que me llegan a mí como abogado, pues si son del papá que quiere demandar a la mamá, pero existen algunos supuestos que se desprenden de esa normalidad, donde entramos al tema donde los hijos se pueden demandar a sí mismos, o el hijo demanda al papá o el papá demanda al hijo. Entonces se rompe esa normalidad de mamá-papá para entonces trasladarse a la familia extendida. Yo quisiera hacer la connotación o la diferencia en cuanto a la patria potestad y la custodia, que realmente como que de ahí depende el tema de las relaciones familiares. Por el simple hecho de nacimiento del pequeño, de un bebé, niño o niña, mami tiene la patria potestad, porque mami, pues sabemos que vino de esa mujer, o sea, es indudable, pero a veces no sabemos de dónde viene la paternidad. Entonces, papá, y si me refiero al género masculino, papá adquiere los derechos de la patria potestad una vez que lo reconoce. Y a veces no solamente papá biológico, sino papá padrastro que quiso reconocerlo, adquiere los derechos de la patria potestad, pero se necesita sin ninguna duda que esté registrado. Cuando ya aparece papá y mamá en el acta de nacimiento, entonces ya tenemos que los dos ejercen la patria potestad. Y la patria potestad es aquel derecho que tienen los papás de tomar decisiones sobre los niños. Y esto te lo digo porque regularmente vienen los papás a pedirme, es que quiero que pierda la patria potestad. Y luego ya les digo, a ver, ¿pero qué vas a ganar? Porque no entienden, y esto lo digo con el mejor ánimo del mundo. ¿Para qué sirve? No entienden cuál es la diferencia entre la patria potestad y la custodia. Sintéticamente hablando, yo siempre les he dicho a los papis, a ver, va a perder la patria potestad y no ganas como mucho. Subsiste la obligación alimentaria, la pensión alimenticia. De todos modos va a poder ver a los niños si es en conveniencia de los niños. La única diferencia, ya materialmente hablando, es que puede sacarlos del país sin el consentimiento del otro papá. Pero realmente no vemos tan frecuente que los papás saquen a los hijos del país. Entonces, como que es batallar mucho por conseguir algo pues digamos, muy poco. A contrasentido, entonces la custodia es realmente lo que sí aterrizamos en la mesa, donde le decimos a los papás, es que realmente lo que tú quieres es tener la seguridad de tu niño, que no necesariamente se obtiene a través de la patria potestad, sino con la custodia, el derecho legal de retener al menor. Dice la ley que en caso de que se separen los que ejercen la patria potestad, uno deberá tener el cuidado del niño y el otro tendrá el derecho de convivencia. Pero ahí seguimos en el tema de que solamente es pleito entre papá y mamá. Ahora, la parte importante, la parte que quisiera yo hacer notar, es que abuelos o tíos
sí están legitimados para reclamar cuestiones de los hijos. He tenido muchos asuntos donde llega el tío a reclamar la custodia del sobrino, porque a lo mejor papá está desaparecido y mamá no lo atiende. O llega abuelo a reclamar la custodia de los nietos, precisamente por esa circunstancia. Si existen motivos para justificar el cambio de custodia, entonces llega familia extendida, o inclusive hay criterio que dice que una persona que no tenga necesariamente el entroncamiento familiar, llámese madrastra o padrastro, puede reclamar y puede obtener la custodia de un niño. ¿O algún vecino, por ejemplo? Un vecino, por ejemplo, siempre y cuando tenga esa identidad, ese vínculo con el niño, y si es en beneficio del niño, el vecino podría reclamar la custodia de un pequeño. Nótese desde luego que sí es en conveniencia siempre del pequeño, así es. Wow. ¿Y cómo es entonces, se da pleito entre hermanos? ¿Qué es lo más común que entre hermanos se anden peleando? Entre hermanos, la herencia, los terrenos de la abuela es lo que da siempre de. No se pelea la custodia del abuelito ni nada por el estilo. No, fíjate que no. A veces lo toman malamente, lo toman como una carga donde hay que tener una parte importante, porque yo generalmente divido la cuestión moral contra la cuestión legal. Y siempre les digo, mira, tu papá te crió, tu papá te ayudó, tu papá estuvo en las buenas, en las malas, te cuidó, te dio pastillas cuando te enfermaste de pequeño. Cuando el papá ya adquiere una edad considerable y ya no se puede cuidar de sí mismo, ahora en reciprocidad te toca cuidarlo. Y muchas veces, tristemente, he tenido los asuntos donde dicen, pues bueno, yo le voy a apoyar económicamente, que bueno, legalmente, esa es la materia legal, legalmente estarían cumpliendo con su obligación, pero moralmente no, porque moralmente el papá no solamente le daba dinero al hijo. Que moralmente son unos hijos del maíz. Así es. Y luego anda interviniendo el DIF para el caso de ancianos, de personas ya grandes que no se pueden cuidar, para tratar de hablar o amonestar o a ver qué instrumento legal pueden hacer en contra de los hijos porque no quieren cuidar a los papás ya cuando están grandes. Al grado de que yo he tenido muchos asuntos donde se observa que mandan a un asilo. Y a veces no tanto, vamos, porque a veces sí es un ambiente correcto, porque ellos están asilados en esos lugares, pues tienen convivencia con personas de su edad. De su edad. A veces no es tan malo, que yo no siento moralmente que sea lo ideal, pero lo triste del asunto es que lo he visto para el caso de que se quedan con la casa, eso sí. Les estorba el señor ya cuando está grande, que dicen, lo meto a un asilo y entonces tomo posesión del inmueble. Y ahí es donde entran estas acciones legales, donde los hermanos se pelean por custodia de los adultos mayores. Las custodias no solamente son de niños, por la convivencia inclusive de adultos mayores. He tenido asuntos donde, recientemente tuve un asunto donde estaba el señor con cáncer terminal y no querían, los hermanos que lo están cuidando, le decían a los otros hermanos, es que tú nunca viniste a verlo, entonces ahorita que se está muriendo, pues no voy a dejar que lo veas. Y eso ya es una cuestión de humanidad. Entonces los hermanos sí pueden demandar a los otros hermanos para que permitan las convivencias con los adultos mayores. Entonces no es exclusivo solamente de niños, pero se tiene que analizar el núcleo familiar y esas acciones sí se pueden promover. Vamos pues. Y entonces, ¿qué es lo más extraño que se peleen los hermanos? Así que en su experiencia, ¿de qué es lo más raro que se hayan peleado algunos hermanos? Digo, lo común es por las herencias, pero sí. ¿Por qué se pueden pelear los hermanos? El tema, el desconocimiento del derecho hace que los hermanos a veces se peleen por una herencia adelantada. Te voy a decir cuál es lo chistoso en estos asuntos. Yo he tenido muchas denuncias por fraudes, por robos, por allanamiento, por lesiones. He tenido muchas denuncias porque es muy común, tristemente, que se enferma la persona, se enferma la mamá, creen que se va a morir y le desalojan la casa. He tenido asuntos donde una señora, por ejemplo, se dedicaba a prestar dinero y no le iba tan mal, se cae, tiene una lesión en la columna, se va a urgencias, todo aparenta que la señora no iba a pasar el reto, o sea, no se iba a desvivir, ¿no? Y los hijos, en lugar de estar con la mamá,
corrieron a la casa, le sacaron los pagarés, le sacaron el dinero, le sacaron ese tipo de cosas. Y luego se andan peleando entre hijos, porque la mamá, gracias a Dios, vivió, sí salió del hospital, pero cuando llega a su casa se da cuenta de que ya le asaltaron sus propios hijos. Y entonces la mamá tiene que denunciar el robo. Sus propios hijos le roban estas circunstancias. Y es súper común, súper común, donde una persona fallece, la están enterrando y la familia ya está en la casa apoderándose de las cosas, repartiéndose los bienes, y luego ahí entra el tema de la albacea. El albacea, que es como ya falleció la persona, llega su albacea a reclamar todo lo que se hayan robado. ¿Y si procede? Procede, sin duda alguna. Ándese. Para que a los que nos están viendo en casita y están aprendiendo a que el dicho ese que dice que como el muerto al pozo y el vivo al gozo, no vaya usted a cometer un error, ¿verdad? Repartiéndose la despensa y todo lo que hay en la casa de su mamá, sino que proceda legalmente a ir con un abogado y a esperar el juicio, ¿verdad? Testamentario. Así es que no vayan a hacer esas cosas porque proceden y andan cometiendo robo. Es que soy su hijo y no hay defensa de que es que yo era su hijo, ¿verdad? No, para nada, no. Ahí entramos al tema de la propiedad de las cosas. Y la propiedad era de la persona que falleció. Y aun cuando haya fallecido, sigue siendo su propiedad. Pero no hay quien reclame esa propiedad o esos derechos hasta que llega una albacea y la albacea dice, yo soy el representante de la persona fallecida y todos los destrozos que hayan hecho, a mí me los van a pagar. Ándese pues. Y bueno, con este chisme nos vamos a ir un pequeño corte y regresamos a más chismes aquí legales con nuestro buen amigo el tío Emma. Y bueno, regresamos, no se vayan. Y bueno, ya estamos de regreso en su programa Empieza en Casa y seguimos aprendiendo con el... ¿Cómo dijo al principio? Chisme aprendizaje. Chisme aprendizaje, ¿no? Sí, definitivamente está buenísimo. De verdad que como seres humanos a veces pues sí nos hace falta este crecimiento mental, espiritual y de moral, ¿verdad? Que podamos tener un tantito de vergüenza, ¿no? Como padres, como hijos. ¿Qué pasa con la relación entre, no sé, con otros parientes como tíos, gente que se siente de repente, pues es que mi hermano a mí es el que me quería y a los hijos no? ¿Qué pasa con esta relación y cómo es que se demandan también que los tíos con los sobrinos, cuando ya no están los papás? Bien, el tema de las sucesiones es cuando una persona fallece y se tiene que disponer de los bienes de la persona que falleció. Es muy curioso y sí es importante romper este tipo de mitos, porque se cree malamente que la persona que lo cuidó es la que le corresponde todo. Y es muy común, no sabes cuántos asuntos he tenido donde llegan y dicen, es que ¿por qué le va a tocar a mi hermano si yo estuve cuidando a mi mamá, al papá, a quien haya sido? Y es que si entramos al tema de justicia moral, a lo mejor le daría la razón. Yo sí diría, pues sí es cierto, en los últimos años sí estuvo a cargo de la persona que falleció y sería muy justo que entonces le toque la propiedad. Pero no es así. No es así, porque entonces entraríamos a un tema o un albur de conveniencia, donde a veces el motor que te lleva a cuidarlos no sería el amor del papá, sería, es que si lo cuido, me voy a quedar la casa. Y a veces el cuidado no es tan real o a veces el cuidado no es tan auténtico como para asegurar que la persona esté bien. Entonces, aunque lo hayas cuidado sus últimos 50 años, aunque nunca te hayas separado como hijo de la persona, si no dejó testamento, van a heredar a partes iguales. Y mira que he tenido muchos asuntos donde el hijo se fue 15 años, ni siquiera sabía que tenía papá y regresa a pedir la herencia. Y le toca la herencia sin ningún problema, salvo cuestiones que sí la establece la ley, que de ingratitud. La ingratitud es haber cometido un delito en contra de la persona, en contra del papá, la persona que va a suceder, que haberlo maltratado, haber ejercido violencia. Esos son casos de ingratitud por los que sí se le puede excluir a una persona. No obstante, cuando una persona llega y dice, es que a mí me debe tocar porque estaba ahí, pues no le corresponde nada. No le corresponde su parte, no una parte especial por haberlo cuidado. Y otra cuestión que es que llegan y me dicen, es que antes de fallecer a mí me dio la casa.
Mi papá nos citó a todos y nos dijo que la casa quería que fuera para mí. Y ahí entramos a un tema de requisito de existencia de los actos jurídicos. O sea, la ley nos dice cómo debe ser un acto para que tenga validez. Y un requisito sin el cual no puede existir la disposición es el testamento. Entonces, por mucho que la persona haya dicho, hijo, ya me voy, ya voy a partir, a ti te dejo la casa, eso no va a ser válido. Eso no va a ser válido porque no se celebró conforme a las formalidades de la ley y pueden llegar a decir, es que todos escucharon que mi padre me dijo que la casa iba a ser para mí y aún así no hay una transmisión de derechos ni se le va a reconocer ningún derecho especial. Y si moralmente, por ejemplo, digo, está ahí la diferencia entre lo moral y lo legal, y si moralmente los hermanos dicen, no, sí escuchamos y queremos hacer la voluntad de nuestro padre, ¿ahí sí se puede? Sí, porque ya entramos al tema de la voluntariedad, que tengan voluntad los hermanos. Y he tenido asuntos donde todos los hermanos dicen, es que nosotros estábamos conscientes de que quería que todo se lo diera a nuestra hermana fulanita. Y todos los hermanos ceden derechos o renuncian a sus derechos para que quede una única heredera dentro de juicio, la heredera o heredero universal. Pero, tristemente, sí he tenido muchos asuntos donde no les importa. O sea, donde dicen, sí, cierto, yo escuché que mi padre quería que mi hermana tuviera todo, pero yo quiero mi parte. Es más, tuve un asunto donde a todos les constaba que la hermana compró la casa a la mamá. La mamá tenía cáncer, me acuerdo. La mamá tenía cáncer y en solidaridad de la mamá le dice, mira, vive en la casa, yo te voy a estar pagando tu tratamiento, voy a estar pagándote la casa además para que te ayudes para sobrevivir. O sea, le pagaba el tratamiento y aparte le pagaba, digamos, la casa. O sea, le mandaba como doble una ayuda para ella y la compra de la casa. Entonces la señora, digamos que gracias a eso pudo sobrellevar la enfermedad, pero finalmente no venció al cáncer, el cáncer la venció a ella, fallece y todos sabían que ella había adquirido la casa, todos lo sabían. Pero uno de los hermanos dice, ¿hubo papel? No, si no hubo papel, pues yo quiero mi parte de la casa. Y me acuerdo que llegamos, demandamos y le dije, es que no tienes por qué darle ni un centavo. ¿Por qué? Porque sí había un contrato de compraventa, aunque sea verbal, es existente, un contrato de compraventa y están los registros de que tú le estabas depositando. Entonces, solamente tendríamos que demandar a la albacea, escuchando desde luego los herederos, para que en su momento te den la escritura. Y en base a que no existía ese papel de compraventa, el hermano aprovechó. Y la hermana, porque a veces el tema de los hermanos es que no quieres enfrentarte a ellos. Se disuelve tremendamente la familia. Entonces la hermana dice, mira, no quiero problemas, hay que evaluar la casa, la parte que le correspondía a ella, creo que era una séptima parte de la que le correspondía a él, se la indemnizó, se la pagó, con tal de no tener problemas. Pero todos sabían que sí había vendido la propiedad y aún así terminó dándole una indemnización a él, pero por no tener problemas, pero bien pudieron enfrentarse en juicio y reclamar esa propiedad. Así de, sin palabras. Así Qué barbarosidad. Sí. Qué tremendo eso del no, está pero bárbaro. ¿Cómo nosotros podríamos protegernos para que entremos en temas de prevención? ¿Cómo podríamos prever todas estas cosas cuando hacemos tratos entre familias, verbales, aunque seamos todos de buen corazón, de buenas intenciones? Claro. ¿Cómo podríamos prever todas estas cosas? Sí, yo creo que no hay que pecar de inocentes y mira que sí, he visto que les cuesta a los hermanos decir, es que cómo le voy a decir a mi hermano que me firme, es que cómo voy a celebrar un contrato con mi hermano, es que te vas a ahorrar muchos problemas. Realmente no sabes cuántos arrepentidos he tenido en mi despacho donde, ay, es que nunca firmamos nada y no tengo cómo comprobar y no hay que pecar de inocentes, por eso decía, de que aun cuando les dé pena o aun cuando tengan alguna situación con los hermanos, pues siéntense, busquen un abogado, firmen documentos, porque papelito habla, esa situación sí, esa frase sí existe. Y no obstante, con relación a las herencias, pues no,
Mira, sale hasta barato. Sale hasta barato porque si se esperan en septiembre, los testamentos andan costando como 1,500, 1,600 pesos. Hagan testamento, siempre hagan testamento. Su disposición de a quién le toca, cuánto le toca. Si quieren excluir al ingrato, si quieren excluir al hijo que nunca ayudó, pueden excluirlo. Si quieren dejar a uno solo, si quieren dejar a tres, si quieren repartir las propiedades, todas esas cláusulas, esas disposiciones van a venir en el testamento. No hay limitación alguna. Van a ir con el notario, van a decir... si son 10 casas y todas se las quieren dejar a un solo hijo y son 20 hijos, va a ser válido, va a ser legal y lo van a instituir como heredero universal y van a ver que les van a ahorrar muchísimos problemas. ¿Cuántas veces se puede cambiar ese testamento? Las que sean, las que sean. Digo, porque de repente ya me enojé con, no, déjate borro, hijo del maíz, ¿verdad? Sí. Y en el siguiente, ¿cada cuándo se puede hacer eso? Al día siguiente puede ir a hacer otro testamento y revocarlo. Puede hacer uno nuevo y sustituirlo o simplemente revocarlo y que quede intestado. Entonces, el hecho de que haya existido en algún momento un testamento no implica que ya vaya a ser ese el válido. Puede inclusive decir, solamente quiero revocar ese y ya no quiero hacer ninguno otro. O puede hacer uno nuevo, que eso sí es muy común. Donde sí he tenido algunos asuntos donde se casa, se consigue una mujer y le deja todo a la mujer y los hijos están súper segurísimos de que les había dejado a ellos. Se revela que no era el último testamento. Acabo de tener un asunto así, donde los hijos estaban segurísimos porque tenían el testamento físico. Miras que nos dejó todo a nosotros y no. Resulta que se había conseguido una mujer. Pero hace un testamento y dentro del juicio nos enteramos que había uno nuevo donde todo se lo deja a la mujer que estuvo en sus últimos años y a los hijos no les deja nada. ¿Y no tienen derecho de nada? No, fue la libre voluntad de la persona cuando estuvo en vida y no pueden reclamar, salvo cuestiones de nulidad, salvo que se haya advertido que él fue presionado, que la voluntad fue como coartada, ahí sí se puede reclamar la nulidad de un testamento, que es súper rarísimo. ¿No? El que seas hijo no quiere decir que puedas tener herencia. El que sea hijo sí, claro, pero siempre y cuando no haya testamento. Si no hay testamento, entran... O sea, si hay y no eres tú parte del testamento, sorry, my friend. Aunque seas hijo, hay unas excepciones que dice la ley. Dice la ley que aun cuando haya testamento, si un hijo nació después del testamento para no desampararlo, se anula el testamento. Entonces, repítalo ese porque sí, eso está bueno. Si hoy dejé un testamento donde protegí a mi familia, a libre disposición desde luego, pero después nace un hijo, el nacimiento de ese hijo hace que se invalide el testamento. Entonces yo tendría, si ya nace un nuevo hijo, tengo que hacer un nuevo testamento. Si no, ese hijo nacido puede llegar a reclamar la invalidez del testamento para que se rompa, se quede intestado y quede en protección de él también. Ya veo todos los mexicanos mañosos. La solución es tener un hijo entre tú y yo para que se acabe el testamento. Tener un hijo, así es. Pero tendría que acabarse su propio testamento. Por eso el tip es que quien tenga un hijo, después de tener un hijo, haga un testamento para que siga la voluntad como prevaleciente. Vigente. Siga vigente, así es. Ah, muy bien. Y si no, cualquiera lo puede tumbar ese testamento. Lo van a tumbar y va a ser intestado. Imaginando que el testamento decía que todo se lo dejaba a una de 3 hijos, por ejemplo, y luego nació otro hijo, a los otros 2 que habían excluido les conviene nulificar con base a que tuvo otro hijo para que estratégicamente les toque a 4. Okay. Si había 3 y uno nacido después, les toque de a 4 y ahora sí les toca herencia. Qué tremendo. Pues definitivamente lo que nos toca es cuidarnos, ¿verdad? Prever, hacer testamento. Ya escucharon a Lick, entre septiembre, por ahí, septiembre, octubre. Con descuento. Con descuento pueden hacer su testamento. Y no dejemos problemas porque seguramente, bueno, si algo hemos de tener seguro es que algún día hemos de dejar este planeta Tierra y hemos de morir. Así es que lo mejor será prevenir y no dejar problemas a nuestros familiares. Y que si tú eres de los que, pues hay que se agarren, pues no está bonito tampoco, ¿no? Y lo que te costaba, pues era algo mínimo, ¿no? Seguramente quienes son hijos también pueden, si su papá no quiere hacerlo, papá, vamos, yo lo pago, pero haz el testamento para que esto esté firmado y cuadrado. Te vas a ahorrar también hasta juicios y no sé cuánto, ¿no? Claro. El patrocinar tú mismo el testamento ahí de tu papá, de tu mamá, de tu abuelito.
Sí, sí, porque es mucho más barato y mucho más rápido un juicio testamentario, donde hay un testamento, que un intestado. Y es que en el intestado a veces entramos al albur, donde fallecen hasta los hijos y entran los hijos de los hijos y se hacen expedientes tremendos donde se pelean por 10 años y muy tristemente un cliente me decía que todas las herencias son malditas. Que no hay herencias buenas y se dividen, se fragmentan, se rompen las relaciones familiares y tristemente, vamos, si lo minimizamos, no es la idea ofender, por ladrillos se rompe toda la familia. Ladrillos me refiero a que hay una casa en juego. No, ya y para se cuando golpean. les tocó que les repartieran, ya les tocó una millonésima parte de lo que era, ¿no? Así es. Así es que mejor arréglense. Así es que cuídense mucho, papás que nos están viendo aquí en Empieza en Casa. Sigan al tío Emma en todas sus redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Y bueno, seguiremos aprendiendo aquí del mejor abogado, el tío Emma. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente programa. Bye bye.